Pues vamos a la palabra directamente para ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy y recibir el mensaje que Dios tiene preparado a través de esta porción de la palabra. Y abran sus Biblias, por favor, en el libro de la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Le hemos titulado a esta enseñanza Vence al mundo, porque la idea de esta enseñanza o de la lectura del día de hoy es poder entender cómo podemos vencer al mundo, y eso es a través de la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que ¿les parece bien si oramos y después arrancamos con lo que Dios quiere hablarnos y nos quiere enseñar el día de hoy? Así que vamos a orar. Dios, hoy te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en el cual podemos venir, Dios, y poder estudiarla, poder leer y poder saber lo que tú nos quieres enseñar a cada uno de nosotros. Queremos irnos de este lugar, Dios, con un mensaje, con un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida, Dios. No queremos solamente leer una porción, sino queremos ser transformados a través de tu poder. Así que permite que esta enseñanza y esta lectura pueda impactar nuestras vidas conforme tú lo has planeado, Dios. Quita toda distracción, quita todo cansancio, lo que pueda perturbar, Dios, el que podamos aprender de tu palabra. Háblanos, enséñanos y cumple tu propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Está Juan escribiendo una carta a un grupo de iglesias en el cual él ha estado pastoreando. Y Juan ha estado enfocado en una problemática porque ha habido un grupo de personas que se han infiltrado a la iglesia y que quieren desacreditar la obra de Jesús. El que ellos puedan pensar que quizás realmente Jesús no ha venido, es una fábula, es una historia, es algo que la gente cuenta para hacerlos quizás volver otra vez a los ritos, a lo que hacía el pueblo de Israel, los judíos, y se han levantado para hablar en contra de Jesús. Y es Juan el que quiere testificar que Dios ha enviado a su Hijo, y que lo vimos desde el capítulo 1, que dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo, y habla que es una realidad. Y dice Juan: yo lo vi, yo lo toqué, y yo soy testigo de que es real lo que contamos acerca de Jesús. Y en todo esto parece que hay un conflicto dentro de esas iglesias, porque un mensaje principal es que de Juan es que Dios es luz, y que el que está en él no hay tinieblas, sino que está en luz. Y entonces hay un mandamiento que que Juan ha estado recordándoles, que es que se amen unos a otros como él nos ha amado. Y ahora Juan está enseñándonos acerca del amor, porque no solamente me habla de amar a mi prójimo, sino nos llama a entender que Dios es amor, y que en ese amor que de Dios nos ha llevado a que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. La semana pasada, en relación a este amor, pudimos aprender algo. Dios no solamente nos ha dicho que nos ama, sino que Él nos lo ha mostrado. Y la manera más sorprendente de mostrar su amor, dijimos, es cuando Dios envió a su Hijo a dar su vida por cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nosotros estábamos perdidos, condenados a una muerte eterna. Y Dios no solamente nos dice que nos ama, sino que nos mostró dando a su Hijo, yendo a la cruz del Calvario a dar su vida, siendo golpeado, siendo azotado, siendo herido, con un solo propósito: que nosotros podamos entender que Él nos ama. Incluso vimos la semana pasada que nosotros le amamos a Dios, no porque nosotros le hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos mostró su amor y nos ha amado a nosotros primero.
En todo ese tiempo Juan quiere enfocarse o enseñar del amor, el amor de Dios, y que si nosotros somos hijos de Dios y si nosotros caminamos en Dios, nosotros tenemos también que mostrar ese amor. La semana pasada leíamos que a Dios nadie lo ha visto, pero es a través de nosotros que la gente puede conocer a Dios. A través de mi manera de ser, de mi manera de actuar, de mi manera de amar a los demás, es que yo puedo mostrar el amor y puedo dar a conocer a Dios. Hay mucha gente que no cree en Dios y no cree en Dios, creo que muchas veces por el comportamiento de nosotros. Pero cuando nosotros lleguemos a vivir la vida como Dios nos manda, nosotros podemos mostrar realmente que Dios es real, que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios es amor y porque nosotros a Él le conocemos. El día de hoy estaremos hablando una vez más del amor de Dios, pero me habla acerca de obedecer, de creer, pero también me habla de entender lo que Dios nos ha testificado. No sé si alguna vez ha llegado, ha cruzado por tu mente el pensar, ¿y será cierto que Dios existe? ¿Y será cierto que Jesús existe? Lo que cuentan que Jesús vino, murió, ¿será cierto? No sé, a lo mejor en algún momento ha cruzado en tu mente esas dudas. Bueno, el día de hoy, a través de esta carta, tenemos que fortalecernos en entender que Dios cumple su palabra en cada uno de nosotros, pero que testifica completamente a través de su Hijo. Y vamos a leer, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, veamos desde el versículo 1. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. Lo primero que puedo ver en este versículo, otra vez, el tema no cambia, la carta no cambia en el sentido de que está llevándonos a creer en Jesús. Pero para poder vencer al mundo, que es el título de esta porción, me hace entender que para poder vencer al mundo es necesario haber nacido por Dios. Y la Biblia me enseña que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el que Dios ha enviado, bueno, Él ha nacido por Dios. Y la primera parte me habla del nuevo nacimiento. Y creo que, pues yo veo a todos los que estábamos aquí, todos somos cristianos, somos de casa, pero creo que es bueno entender y recordar que cuando alguien viene a Cristo, necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla que todo aquel que no conoce a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que pueden comer de todo árbol del huerto menos del fruto del bien y del mal, y que ellos comen, y les dice: el día que comas ciertamente morirás. Cuando ellos desobedecieron y ellos comieron, ellos no murieron físicamente, sino murieron espiritualmente. Y el momento de que ellos pecan, ese pecado los llevó a una separación, que eso es muerte, y es una muerte espiritual. Y eso hace que todo, a partir de ahí, todo hombre que peca está separado completamente de Dios, en una muerte espiritual. Y es por eso que necesita nacer, porque está muerto espiritualmente, necesita nacer. Y para la manera de poder nacer de nuevo es a través de creer en Jesús. Vamos tantito a una historia que yo sé que todos conocen, en el libro de Juan capítulo 3. Vamos todos, por favor. Juan capítulo 3, desde el versículo 1. Y es la historia de Jesús y Nicodemo. Una historia conocida, pero les decía, recordar un poquito lo que Jesús le dice a este hombre. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este
vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y este hombre, Nicodemo, viene con Jesús, viene como que a escondidas porque viene de noche. Y este hombre dice: sabemos que tú has venido de parte de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y Jesús, sabiendo la intención que había o la duda que había en este hombre, mira lo que Jesús le responde. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. La primera vez le dice: no puedes ver el reino de Dios. Y Jesús claramente le está diciendo a Nicodemo: ¿quieres ver el reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo, porque no hay otra manera. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La primera le dijo: no puedes ver el reino de Dios. En el versículo 5 le dice: no puedes entrar. Entonces no puedes ni ver, no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Y la idea de nacer de nuevo no es como Nicodemo piensa: meterse en el vientre de su madre. Sino hablar de nacer de nuevo tiene que ver con en lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a pecar, está muerto espiritualmente. Y el nacer de nuevo me habla a poder tener vida espiritual. Mira lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, pues carne es. Y todos nos hemos nacido de la carne y somos carne. Dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces este nacimiento es espiritual. Y es un nacimiento que simplemente no hay un efecto inmediato visible. Tanto así que en el versículo 8 le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces no hay algo visible en primer plano, como el viento no se ve, pero hay un nacimiento en cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo saber que tengo vida? Al momento en que puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 16, si nos brincamos tantito, un versículo conocido por muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, ¿qué dice? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces uno recibe esa vida al momento que creemos en Jesús. En el libro de Efesios, no vamos a ir para allá, pero dice: habiendo oído el evangelio, el mensaje de verdad, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando alguien cree en Jesús, cuando alguien pone su fe en Jesús, cuando alguien pone su vida y la entrega completamente a él, es en el momento en que uno nace de nuevo. ¿Sí? La Biblia me dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto me habla de ese nuevo nacimiento que Dios pone en cada uno de nosotros cuando uno pone su fe en él. Entonces la vida, nosotros, el nuevo nacimiento, nosotros lo tenemos cuando creemos en Jesús. Si regresamos otra vez, ahí en la primera carta de Juan, capítulo 5, puedo entender un poquito más lo que está hablando Juan. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Si tú crees que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, si tú crees, dice: es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, ama al Padre, ama también
al que ha sido engendrado por él. Yo te hago una pregunta. ¿Quién ha sido engendrado por él? Porque dice ahí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendró? Es el Padre. Todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién ha sido engendrado por el Padre? Jesús es uno y también nosotros somos otros. Porque la Biblia me dice que aquel que ha creído en él, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, otra vez, Juan no cambia el tema. Nos ha estado hablando en toda la carta de amar a tu prójimo. Y aquí, igual, tenemos que entender que todos nosotros somos engendrados por él. Y es interesante entender esto. La manera o la única manera de poder amar a mi hermano es cuando yo he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia me está diciendo, aquel que ha nacido de Dios, ama al que engendró y ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tres cosas en estos dos versículos que me muestra de alguien que puede vencer al mundo. Tres cosas. La primera, alguien que vence al mundo, número uno, cree en Jesús. No hay otra manera. Este mundo no se puede vencer, y ahorita vamos a ver un poquito más, no lo podemos vencer si primero no creemos en Jesús. Porque si no creemos en Dios, no me habla que somos entonces amigos del mundo. Y la Biblia me dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, para poder vencer al mundo el día de hoy, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que creer en Jesús, poner tu fe completamente en Él. Otra característica de alguien que ha nacido de nuevo y que vence al mundo es alguien que sabe amar. Y no como el mundo ama, sino el amor que hemos hablado de Dios cuando dijimos la semana pasada que Dios es amor. Es que es un amor sacrificial. Un amor que solamente Dios puede enseñarnos. ¿Por qué? Porque me pide que amemos como Él nos ha amado. El amar a tu hermano, el amar a tu amigo, el amar a la familia, el amar incluso al desconocido para que venga Cristo, es solamente algo que Dios puede poner en cada uno de nosotros. Y otra vez, si tú no amas como Dios ama, nunca podrás vencer el mundo que estamos enfrentando el día de hoy. Y la tercera característica para vencer el mundo: cree, la primera, la segunda ama y la tercera obedece. Alguien que ama a Dios, alguien que ha nacido de nuevo, guarda sus mandamientos, obedece sus mandamientos. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice: ¿por qué me dicen que me aman si no guardan mis mandamientos? O más bien dice: el que me ama tiene que guardar los mandamientos. Y es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el estudiar su palabra, el leer la Biblia, el aprender lo que Él nos quiere decir, me debe de llevar a entender el mensaje que Dios tiene para mí. Pero tiene que llevarme a obedecer. Yo tengo que obedecer su palabra. Desde el congregarme, desde el buscarle, de leer, desde amar a mi prójimo, de predicar, testificar, de servirle, de hacer su obra. Todo esto me habla de algo que Dios nos ha mandado, pero yo tengo que obedecer. Entonces, si yo no obedezco, yo no puedo vencer el mundo. Y eso es importante porque el día de hoy, hermanos, estamos en una lucha espiritual. Y cuando hablo de una lucha espiritual, no quisiera meterme a hablar en cosas que no se ven y hablar de demonios y hablar de espíritus. No estoy hablando de eso, sino una lucha natural, espiritual, claro, pero que el mundo está empujando a la iglesia a cometer. Inmoralidades, idolatría, relaciones en cuestión de todo lo económico.
hay muchos aspectos que el mundo hoy está empujando incluso a la iglesia a caer y a pecar en cuanto a ello. Y la iglesia tiene que entender que solamente a través de Dios es que yo puedo vencer el mundo el día de hoy. Y para poder vencer tengo que obedecerle. Aunque a veces el obedecer no es tan fácil. ¿A cuántos de ustedes les gusta obedecer? A veces no a todos. A muchos no les gustan que se les digan lo que tienen que hacer. Cuando algo te reclaman, algo te corrigen, o algo te regañan, o algo te dicen mal, muchas veces te molestan más de poder decir, claro, estoy de acuerdo en cuanto a ello. Entonces, tengo que entender que yo no me puedo molestar, al contrario, tengo que obedecer lo que Dios me está diciendo. Sigamos leyendo versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto me gusta, porque me está diciendo Juan, una manera de mostrar que nosotros le amamos a Dios es porque le obedecemos. Pero tengo que aprender algo. Lo que Dios me pide no es gravoso. Y yo quiero que te pongas a pensar. Piensa en lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. ¿Qué tan difícil puede ser obedecerle? Porque Dios llega a decir, ligera, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Yo me pongo a pensar y Dios te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y eso puede ser fácil. Dios te dice que no debes de robar, lo podemos hacer. Dios nos dice de no matar, mucho más fácil, me imagino, ¿verdad? Dios me dice, ¿qué más me dice? No codiciar, a lo mejor un poquito más difícil, pero tengo que hacerlo. Obedecer a mis padres, es fácil. Cuando tú empiezas a ver lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, te das cuenta, o te debes dar cuenta, que no es algo que sea imposible para nosotros. El problema es que muchas veces queremos caer en ese punto. Muchas veces caemos en ese pecado. Pero lo que Dios nos pide que nosotros obedezcamos no es, ni puede ser gravoso. Muchas veces lo hemos comentado. No hay ni una razón por la cual yo pudiera dejar a Dios. Porque todo cuanto me pide es para mi bien. Porque todo cuanto me pide es para que yo pueda estar mejor. Todo cuanto me está Él exigiendo es para que yo pueda vivir de una mejor manera. El problema es que muchas veces la carne no está dispuesto a hacerlo. Pero Dios quiere que nosotros podamos vivir de una manera diferente. Entonces, sus mandamientos no son gravosos. Lo que Él me pide no es algo difícil de poder cumplir, sino al contrario, lo que Él me pide siempre es para mi bien. Por eso dice su palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y ¿cómo es? Perfecta. Cuando Dios te dice que no hagas algo, no es más que por tu bien. Cuando Dios te dice que no hagas esto, ahora interesante porque hace poquito incluso un hermano me decía, es que a mí no me gusta, y cuando llego a una iglesia siempre te dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Y yo le decía, bueno, usted se va a dar cuenta que en esta iglesia nunca le vamos a decir que no puedes hacer esto o esto y esto, porque nosotros no somos nadie para poder poner reglas que se pueden o no se pueden hacer. Aquí lo importante es que tú tengas una intimidad con Dios y que Dios te pueda mostrar lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Y cómo va a ser? Conforme a su palabra. Hay cosas que Dios te va a decir no lo hagas. ¿Por qué? Porque Él te está pidiendo algo y simplemente. Pero eso es importante, que lo vas a ir recibiendo en relación a tu intimidad con Él. Por eso dice ahí en el versículo 3, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y creo que es aquí donde nosotros tenemos que aprender a entender eso. El día de hoy estamos viviendo en una condición en el mundo en el cual quiere derrotarnos, quiere tumbarnos, quiere que pasemos por momentos malos completamente. El mundo quiere derribar a la iglesia, quiere derribar a los hijos, quiere derribar a todo aquel que quiere poner su fe en Dios. Pero el día de hoy tengo que entender que es a través de Jesús en el cual yo puedo vencer. Pregúntate a ti mismo, ¿en qué área de mi vida el día de hoy estoy batallando? Examínate. Ve en qué área de tu vida estás batallando, en el cual estás luchando y en el cual no has podido vencer, y en el cual lo has intentado, y en el cual has querido y no lo has logrado. Bueno, solamente Dios puede darte esa victoria. Solamente es a través de Jesús que puede darte esa victoria. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Mira, veamos algunos versículos. En Juan 16:33, Juan 16:33, Jesús les dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo tengo que entender que yo no puedo vencer al mundo. Yo no puedo pensar que yo lo voy a vencer y lo voy a lograr. Yo no puedo cambiar. Si alguien va a cambiarme es Dios. Pero la única manera de vencer al mundo, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo quiere dañarme, es a través de Jesús. Otro versículo, Primera de Juan 2:13 y 14. Esto lo vimos hace algunas semanas. Igual está hablando a la iglesia. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, o sea, Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y esto es interesante, porque voy aprendiendo que para vencer al mundo necesito a Jesús. Para vencer al mundo necesito permanecer en su palabra. ¿Cómo Jesús venció la tentación? A través de su palabra. Entonces yo puedo vencer a través de Jesús y a través de su palabra. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí? Entonces, interesante, porque muchas veces la gente ocupa este versículo para decir: tienes que esforzarte para que seas un vencedor, para que ganes, para que conquistes. Pero la Biblia me está enseñando que la victoria me la da Dios. Entonces, cuando dice al que venciere, bueno, la única manera de vencer es a través de Cristo. Cuando yo creo en Él, cuando yo le entrego mi vida, cuando yo pongo mi confianza en Él, entonces soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y entonces, al que venciere a través de Cristo, se sentará en el trono, porque Él ha vencido. Igual, Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Hablando de la iglesia, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas
hasta la muerte. Entonces yo puedo entender el día de hoy, la manera en que yo puedo vencer a este mundo, que este mundo trata de desanimarte, de alejarte de Dios, de hacerte creer que Dios no existe, que Dios no es real, que no es verdadero, que tú no puedes, que vives en derrota, que quizás a lo mejor ni esto es para ti. Bueno, quieres vencer todas estas dudas. Todo es a través de Cristo. No es a través de conocimiento. No es a través de hacer algo o actuar de cierta manera o vivir de cierta manera o participar de algo de cierta manera, sino toda esta victoria nos la da Cristo a nosotros. Y esto es interesante porque ese es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros simplemente por haber puesto mi confianza en Él. ¿Tú crees en Él? ¿Tú pones tu confianza en Él? ¿Estás apegado a Él? Ten la seguridad de que Dios te va a dar la victoria en todo lo que tú puedas estar enfrentando. Cada uno de nosotros, día a día, tenemos una lucha espiritual. En el trabajo, en la escuela, en la casa, a veces hasta manejando, ¿no? Hay tanto tráfico el día de hoy que se te atraviesan, que te gritan, que te dicen, que te ofenden. Es común ver el día de hoy que se bajan a pelear en las calles. Hay una lucha espiritual. ¿Cómo puedo vencer? A veces tengo una lucha espiritual con mi pareja. Tengo una lucha espiritual con mis hijos. Tengo una lucha espiritual en lo que hago. ¿Cómo puedo vencer? ¿Cómo no actuar mal? ¿Cómo no hacer algo que a Dios no le agrada? Bueno, la primera razón es haber nacido de nuevo porque creo en Él. La segunda es mostrando su amor. Y la tercera es obedeciendo. Estar dispuesto a doblar mis manos, dispuesto a hacer lo que Él me está pidiendo. ¿Por qué? Porque es la única manera de vencer al mundo. Por eso dice ahí en el versículo 4, si regresamos a primera carta de Juan 5:4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. La fe no solamente es creer en Dios, porque la Biblia me dice que los demonios también creen y tiemblan, sino que nuestra fe es poner toda mi confianza, poner toda mi dependencia, entregar toda mi vida a Él. Y cuando yo se lo entrego y vivo completamente para Él, Dios se encarga de darme esa victoria. Versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está el secreto. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué le sucede? Nace de nuevo. Y si nace de nuevo, puede amar. Y si puede amar, puede obedecer. Y si obedece, vence al mundo. Sí, es como un caminito. El creer en Él, el poner tu confianza en Él, te va a llevar a poder amar. Te va a llevar ¿a qué? A obedecer. Y te va a llevar a vencer al mundo. Y entonces Juan va a testificar una vez más, o nos va a hablar otra vez acerca de Jesús en el versículo 6. Dice, mira lo que dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Esta porción, de repente, ha habido algunas interpretaciones que de algunas personas eruditos que enseñan diferente quizás
en relación al que dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Pero voy a simplemente a mencionar quizás la que pudiéramos entender un poquito mejor de lo que Juan quiere explicar, ¿sí? Algunos consideran, o la que vamos a estar viendo, que cuando se refiere a agua, se refiere al bautismo en agua. Cuando habla de sangre, se refiere a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando está diciendo este Jesucristo, o este enviado, o este Hijo de Dios, que vino mediante agua y sangre, importante entender algo. Cuando me habla de agua y pensar que habla del bautismo en agua, es interesante que Jesús se bautizó, pero esto me habla del arrepentimiento. Cuando alguien se bautizaba en agua, era una manera pública de hablar del arrepentimiento, aunque Jesús nunca pecó. Pero él fue bautizado en agua para identificarse con nosotros en relación al bautismo, a mi muerte, en mi muerte espiritual y levantarme en una nueva vida. Cuando hablamos de sangre, está hablando acerca de la muerte de Jesús. Y también interesante, porque él fue a la cruz a morir como un pecador, aunque él tampoco nunca pecó, pero lo fue a hacer por nosotros, por amor. Entonces lo que Juan está diciendo es, este Jesús vino en arrepentimiento, aunque no pecó, y en sangre murió, aunque no pecó. Y algunos llegan a tomar que cuando Jesús está en la cruz y que le ponen la lanza y que salió agua con sangre, algunos llegan a pensar que se refiere también a esto, pero creo que una manera de poder entenderlo simplemente es lo que hizo Jesús, su sacrificio, su bautismo de arrepentimiento y la cruz en cuanto a la sangre. Y dice Juan, no solamente vino, no mediante agua solamente, sino agua y sangre. Y luego dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba a punto de partir, dice, les conviene que me vaya? ¿Por qué? Porque les voy a dejar un consolador. Y ese consolador les va a enseñar o les va a mostrar todo lo que es mío. Les va a recordar y les va a hablar de lo mismo. Es uno igual que yo. Decimos que es un paracletos, alguien de la misma sustancia. Entonces, lo que está diciendo Juan es precisamente eso. Jesús vino en agua, bautismo. Jesús vino en sangre, su muerte. Y el Espíritu mismo daba testimonio de él. Versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son los que dan testimonio? El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y los 3 son uno. ¿Cierto? Dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Y podemos ver esta similitud. Por ejemplo, el Padre dio testimonio de Jesús. ¿Dónde? Al momento que Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y siguió una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Cierto? ¿Cuándo más también dio testimonio el Padre? En la muerte de Jesús. No se oyó una voz, pero lo que sucedió, que se rasgó el velo, lo que se cimbró todo, tembló, todo la atmósfera, lo que pasó, daban testimonio acerca de Jesús. Entonces el Padre da testimonio. El Verbo, Jesús mismo, dijo que él era el Hijo de Dios, daba testimonio. Y el Espíritu mismo, cuando dijo: el Espíritu ha venido sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar los espíritus quebrantados, está mostrando a través del Espíritu que él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién da testimonio? El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y dice, y los 3 son uno.
Bueno, en la tierra también dan testimonio el espíritu, el agua y la sangre. O sea, es a través de su espíritu que hoy nosotros podemos creer en Jesús. No hay otra manera. Es a través del sacrificio de su bautismo que nos damos cuenta que Él es el Hijo de Dios, y también su sangre en su muerte. Los tres concuerdan. Y luego dice, versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, lo que está diciendo Juan es, Dios mismo ha testificado. El creer en Jesús es real. El Padre, el Hijo y el Espíritu lo han testificado. Lo hemos visto en su bautismo, lo hemos visto en su muerte, lo hemos visto a través del poder que actuaba en Jesús. Todos dan testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, a lo que está diciendo Juan, hay tanta evidencia. Aunque Juan dijo en un principio, yo lo vi, yo lo toqué, yo escuché, yo vi lo que sucedió. Aunque Juan está diciendo, él está diciendo también, el Padre da testimonio, el mismo Hijo dio testimonio y el mismo Espíritu da testimonio. Todo concuerda. Entonces, no hay por qué dudar que Jesús es el Hijo de Dios. El día de hoy sucede exactamente lo mismo. No hay un por qué dudar que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice así, el que cree en lo que Dios ha dicho, podemos decir así, el que cree en su palabra, está creyendo que Jesús o que Dios es verdadero. Pero el que no cree, como hay mucha gente que no cree en Jesús, le hace a él mentiroso. Y entonces termina diciendo, y este es el testimonio, o sea, es lo que Dios ha dicho, que Dios nos ha dado vida eterna. Es un regalo que Él nos ha dado. Y esta vida, ¿en quién está? En su Hijo. Y Dios dice claramente, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cuando empezamos el capítulo 5, dijimos que creer que Jesús es el Hijo de Dios es porque ha nacido de Dios y tiene una vida eterna. Hoy, terminando en el versículo 12, claramente nos hace entender algo a cada uno de nosotros. Jesús es real. ¿Por qué? Porque el Padre y el mismo Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio de Él, o dieron testimonio de Él. Pero también su palabra nos ha mostrado que es Jesús verdadero. No hay por qué dudar de Él. Si tú crees en Jesús, si el día de hoy tú tienes al Hijo porque crees en Él, ten la seguridad entonces que Dios te ha dado vida eterna. Y tan claro es, si tú no crees en Jesús y tú no tienes al Hijo, tienes que entender lo que Dios dice, que entonces no tienes vida eterna. Estos dos versículos se utilizan para tener una seguridad de nuestra salvación. Incluso voy a leer el versículo 13, pero no vamos a quedar hasta el 12. El 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y otra vez, si tú crees en Jesús, tú tienes una vida eterna. De repente pareciera que uno pudiera decir, bueno, esto yo ya lo sé, pero tienes que entender que muchas veces el enemigo viene a tratar de hacerte dudar. ¿Y en qué puedo dudar? Quizás en dudar que si soy salvo o no soy salvo. Normalmente cuando yo les pregunto en navegantes, una de las primeras preguntas en navegantes es: si Cristo viene hoy, ¿se va o se queda?
Y mucha gente me ha dicho, creo que me quedo. Y cuando dicen eso, lo único que puedo aprender o más bien ver es que no tienen una seguridad en lo que Cristo ha hecho en su vida. Pero este versículo tiene que cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque este versículo me dice que si yo tengo a Cristo o yo creo en Cristo, entonces yo tengo vida eterna. Y no puedo dudar de eso. Porque si yo estoy creyendo en Él, ten la seguridad de que soy salvo. Si mi vida la he dedicado a Él, ten la seguridad de que yo estoy con Él. Y entonces yo puedo vivir de una vida plena en Jesús. ¿Sí? Entonces, creo que Juan lo que quiere hacer entender en las iglesias y el día de hoy a nosotros es de una manera sencilla. Tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios porque Dios mismo lo ha testificado. Y si yo creo en Él, número 1, he nacido de nuevo. Número 2, puedo amar como Él me ha amado. Y número 3, puedo obedecerle. Y si yo le obedezco, yo puedo vencer al mundo. Y otra vez, y no porque yo pueda, sino porque Él ya venció por mí. O sea, no se trata de ir a ganar, no se trata de ir a pelear. Yo soy más que vencedor por lo que Cristo ya hizo en mi vida. Entonces, hay un problema, hay una lucha, hay una batalla, no tengas miedo. Él ya te dio la victoria. Solamente deja que Él haga su obra completamente en ti.